Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez y saludándolos independientemente de donde nos estén escuchando, ya sea en Radio Arequipa Internacional FM en la Ciudad Blanca, ya sea en Estación Lamas 96.3 en parte de la región San Martín o en Imperial 299.5 en Lima Sur los domingos a las 8 de la noche, aunque por supuesto no podemos olvidarnos de Edenex.es, la radio del misterio, y acercateradio.org, emisoras virtuales desde España dedicadas a los temas que tienen que ver con los misterios del mundo, con las cuestiones alternativas, pero que alternativo no quiere decir que no tengan importancia, sino todo lo contrario. Tienen una legión de seguidores las distintas cuestiones que tratamos no solamente en nuestro programa, sino que a ustedes amigos, si nos están escuchando es porque de seguro también les fascinan o por lo menos despiertan su curiosidad, y que esas dos radios están especializadas en ello. Edenex.es, la radio del misterio, y acercateradio.org. Muy bien, en estos momentos tengo a un entrevistado. Ustedes saben que hay programas en los que entrevisto personas y otros en los que yo les cuento algunos casos, reflexionamos un poco. En este caso es una entrevista que llega desde un país del que no he tenido, valga la redundancia, entrevistados en ocasiones anteriores. Se trata de Costa Rica y es el investigador del fenómeno OVNI, Carles Chavarría, que en este momento pues nos va a comentar sobre fenómeno OVNI y algunos otros sucesos interesantes en su país que atañen al mundo del misterio. Bienvenido, Carles, ¿cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por escogerme para hacer la entrevista. La verdad es primera vez. Así es, más bien gracias a ti por el tiempo que nos estás dando a los oyentes de este programa. Yo también me considero oyente porque pues siempre aprendo. No es solamente, como se dice, una cuestión que vaya en un solo sentido. Hay también un aprendizaje, tanto de parte de la retroalimentación que dan algunos oyentes, ya sea con comentarios, cuando esto se sube a Misterio Infinito pero en YouTube, o por ahí me los hacen llegar por terceras personas, o incluso al mensaje directo del Instagram, y por supuesto, y muy importante, los entrevistados, ¿no? Carles, tú eres de Costa Rica, ¿vives actualmente en San José o en algún otro punto del país? No, yo vivo en la región central, que es donde está San José, pero en una provincia, Cartago, que fue fundada hace como casi 500 años por los españoles, pero en particular una persona que se me olvida el nombre, pero de apellido Coronado. Sí, Cartago es la ciudad colonial de Costa Rica, la más viejita del país. Así es, qué interesante. Y coméntanos, ¿qué misterios encontramos en Costa Rica? Ya previamente hemos estado conversando un poco en días anteriores a través del WhatsApp, y por ahí que me pasaste alguna información interesante. Sé que tú también, pues por tu parte, has investigado, has recopilado información. ¿Por qué caso te gustaría empezar? Ya sea de fenómeno OVNI o quizá de algún otro tipo de los vastísimos misterios que hay en el mundo, en este caso en Costa Rica, ¿no? Bueno, el fenómeno OVNI es lo que más de lo que más sé. He leído, he conocido, he investigado, he entrevistado, pero también del fenómeno paranormal. La cuestión con el fenómeno paranormal y el fenómeno OVNI es que no a todos los investigadores les da por investigar lo mismo. Por ejemplo, aquí en Costa Rica estaban los hermanos Vilches, Don Ricardo y Carlos Vilches.
Ellos ya fallecieron desgraciadamente por la cuestión del COVID en el 2022, hace recientemente. Ujú. Ellos se dedicaron durante toda su vida, desde 1976, al estudio del fenómeno OVNI, como también otras personas acá, que todavía andamos por acá. Sin embargo, me acuerdo de un investigador de apellido Barcelli, Mauro Barcelli, que él sí se dedicaba al fenómeno OVNI, pero también le gustaba mucho entrar en el aspecto esotérico. Ella falleció también. Entonces a mí me da por lo mismo. Yo trato no solamente de ubicarme dentro del fenómeno OVNI, sino ser un poco más holístico, como abarcar el fenómeno paranormal y cuestiones que tal vez no necesariamente tienen que digamos, que limitar con lo misterioso, sino que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, a mí me gusta mucho la parte histórica. Por ejemplo, acá Cartago es una ciudad con mucha historia, y también mucha historia precolombina, y todo eso me interesa mucho, de ahí incluido la parte precolombina, que tiene que ver con nuestros indígenas, que es la parte antropológica, digamos. Entonces tal vez, no sé si recordás, por ejemplo, a Fernando Jiménez del Oso. Claro que sí, un referente de los más grandes en habla hispana, así es. Sí, y entonces él abarcaba, en YouTube puedes encontrar los programas que él tenía, y entonces el fenómeno OVNI, pero también, por ejemplo, la vida después de la muerte, los fenómenos paranormales, tanto que por ejemplo, la cuestión de las pirámides, bueno, de todo el triángulo de las Bermudas, capacidades de la mente. Nunca se me olvida el caso de Ted Sirius, que es ya falleció, que es un investigador que en ciertos estados alterados de conciencia podía, con esfuerzo, como imprimir en placas de fotografía, en aquellos tiempos de los 70, los pensamientos. Así es, el misterioso y aún incomprendido, quizá porque desbarataría muchas certezas o aparentes certezas que tiene la ciencia, sobre todo las ciencias de la mente, el poder que tienen nuestros pensamientos sobre la materia, ¿no? Que puede tener distintas derivaciones, la telepatía, la telequinesis, la precognición y otro tipo de cosas que hasta ahora se nos quiere hacer creer que son cuestión de gente muy crédula, o son cosas que vienen ya sea de la nueva era o de las tradiciones antiguas, viéndolo como algo que entre comillas no está acorde con la ciencia, ¿no? Que de un tiempo a esta parte se ha erigido como la última palabra, ¿no? Como el nuevo Dios, pero en realidad son cosas que, si se les pusiera un poco más de empeño y voluntad, podrían pasar también a los libros del conocimiento, digamos, válidamente aceptado, universalmente aceptado, porque yo creo que hay bastante evidencia de que la mente no solamente es un circuito cerrado, no solamente opera dentro de nuestro ser, sino que también puede impactar en el universo que nos rodea, Carles. Y bueno, pasando al fenómeno OVNI allá en Costa Rica, empecemos quizá por algún caso que a ti te parezca paradigmático, que a ti te parezca que es como el caso más resaltante quizá. Bueno, el que en ese momento se me viene a la mente es el caso del contratado Enrique Castillo Rincón. Uh-huh. Yo a él no tuve el placer de haberlo entrevistado, investigado, pero sí lo conocí a las personas que tuvieron un rato de investigarlo, que en este caso sería lo que los que te había mencionado, los hermanos Vilsen Navamuel. Ellos lo conocieron en el 76, cuando don Enrique era costarricense. Lo que pasa es que se fue para Colombia a vivir para allá, pero los hermanos Vilches
son de origen venezolano, entonces tenían un vínculo en común, entonces llegaron a conocerse. Don Enrique Castillo tuvo una experiencia un poco parecida a la de Sixto Paz, algo parecido, solo que con sus cosas en particular. Él comenzó su historia básicamente, bueno, acá en el 63 se desató una erupción en el volcán Irazú. Él estaba trabajando, él era ingeniero, entonces lo mandaron para establecer una red de comunicación en el volcán, debido a la actividad que se había iniciado. Así rápidamente, porque si no uno se extendería mucho, demasiado. Bueno, ahí tuvo oportunidad de ver 2 discos voladores, junto con un compañero. A partir de eso él comenzó con el interés por el fenómeno ovni. Él llegó aquí a San José, fue inmediatamente a una librería allá en los años 60 y buscó un libro del fenómeno ovni. Uh-huh. Y entonces a partir de ese momento empezó a vivir como algunas experiencias pero ya esta vez en Colombia, donde aparentemente alguien estaba como queriendo interferir en la vida de él. Se veían ovnis cerca de su casa, y entonces aparentemente alguien le había dicho: Enrique, te están persiguiendo, y él no sabía por qué. Después, con el paso del tiempo, él llegó a Colombia una persona que tenía contacto con extraterrestres, y se formó un grupito en el cual le participaba, donde una señora servía de medium para comunicarse según cuenta don Enrique, con los andromedanos. Uh-huh. Así era la actividad, o sea, habían reuniones, esta señora hacía de medium de comunicación, pero resulta que llegó un momento en que por alguna razón don Enrique ya servía también, él empezó a servir como de canal. Entonces él empezó a dar información. Él no sabía que tenía esas facultades. Ya con el paso del tiempo, resulta que llegó una comunicación de unas entidades que le pedían a don Enrique que se hiciera presente en determinado lugar, porque necesitaban comunicarse con él. Pasó el tiempo, en medio de todo eso, de esas reuniones que se hacían en los años 70 allá en Colombia, él llega a conocer entre comillas, a un suizo que se llama Cyril Weiss, o se llamaba Cyril Weiss, que decía que era un comerciante de cosméticos que estaba aquí en América Latina. Él era como era un nórdico, una persona de allá, de Dinamarca, de Noruega, por esos lados. Era una persona alta. Llegó a entablar amistad, fue al cine, él era mormón. Don Enrique Castillo también, este muchacho Cyril Weiss andaba con él. Resulta que, te cuento eso porque esa parte después tiene que ver con la historia. Ajá. Resulta que llega una comunicación que le dice que se haga presente en determinado lugar. Él habla con el grupo de comunicación, eran como unas 12 personas, y entonces él se alista y se prepara. Ahí brincándome un montón de cosas que cuenta para llegar al lugar. Él llegó a una laguna y él ve 2 discos voladores, más o menos como el tipo clásico no como el que se habla ahora, tic-tac, como estilo pastilla, no, sino como el disco con cúpula en el centro. Ajá, el platillo volante clásico, por decirlo así. Exactamente, con la cúpula, y después alrededor, digamos, una parte más plana,
así como un plato de esos que se usa para normales, digamos así, lo clásico, lo de los años 50 más que nada. Entonces, uno de ellos baja y de esa nave que era grande, él cuenta que era grande, tal vez unos 20 metros de longitud, baja una persona con aspecto nórdico, con traje ajustado y con una especie de cascos. Hay una especie de comunicación telepática, entonces este ser le dice que se acerque, que no tenga miedo. Y don Enrique se va acercando. Al final él logra entrar junto con el ser por medio de una especie de un rayo que lo absorbe y se abre la puerta abajo del objeto y logra entrar. Resulta que puede ver el interior de la nave y resulta que se le acerca una persona que él identifica con algunos cambios, digamos, en la fisonomía, y él le dice: Cyril, ¿qué estás haciendo acá? Me dice: soy yo vengo con ellos. Me dice, pero no se explicaba qué hacía, y me dice: no, sí, Enrique, yo soy de ellos, yo soy extraterrestre. Era un extraterrestre que se había hecho pasar por ser humano, que pudo conocer en Colombia. Y entonces, eso nos lleva mucho a pensar sobre que inclusive ellos andan entre nosotros, por decirlo así. Sí, así es. Después, con esa experiencia se suman otras 2 experiencias más, donde él tiene una experiencia con un ser que se llama Sabiduría. Él dice que se parece mucho a Jesús. Lo llegó a conocer en una base por esos lados, me parece que por el lado del Amazonas, por esos lados. Después llega a conocer el funcionamiento de los objetos, llega a recibir algunos mensajes que él publicó en un libro que publicó en el 95. Y al final, la experiencia fue básicamente tres experiencias. A raíz de eso, él funda en Colombia el ICIFE, y me parece que uno también acá en Costa Rica, que sería el ICICE. Él los fundó, en Costa Rica fundó el ICICE, que sería el Instituto Costarricense de Investigaciones Científicas e Exobiológicas, y el equivalente en Colombia. Aquí en Costa Rica lo fundó junto a los hermanos Vilches. Todo un fenómeno en los años 70 y 80. Él participó en varios congresos en México en el 76. Llegó a codiarse con J. Hynek cuando hubo un congreso en Colombia. Después con una rusa que de apellido Popovich. Ella fue cosmonauta rusa. Bueno, toda una historia muy, muy interesante. Yo a él lo pude conocer acá en San José, y resulta que, ya él falleció. Él en el 2017 más o menos. Así, a grosso modo, te explico más o menos la cuestión de la historia de don Enrique Castillo. Me parece muy interesante, porque como bien mencionas, él es costarricense, dato que a algunos quizás se les pueda pasar en algún momento por alto, ya que él no residía generalmente en Costa Rica, sino principalmente en Colombia. Pero es muy interesante su caso, y por supuesto también un referente muy, muy conocido, aunque ahora quizá ya no se habla tanto como antes, ¿no? Por la barrera del tiempo. Y bueno, muy aparte del caso de Enrique Castillo Rincón, algunos otros que involucren ya sea avistamientos de naves, ya sea seres extraños, que creo que son los casos que más nos gustan, no solo a los oyentes, sino también a quien habla, o incluso algunos donde haya temática paranormal, ¿no? Y que hayan ocurrido ahí en Costa Rica. Bueno, brincándome algunos casos de oleadas
una oleada en el 77, una oleada en el 81, otra en el 92, otra después en el 97, pero solo 2 días básicamente esa oleada, que fue en San José básicamente. Ahora te cuento un poquito de eso. Pero bueno, últimamente ha estado muy actual la participación de una pareja, un matrimonio que ellos se hacen llamar Cial, que consiste en nombres Cindy y Alejandro. Uh-huh. Ellos, yo los conocí en el 2018, a raíz de una invitación que ellos le hicieron a un amigo mío que también investiga el fenómeno OVNI, de ir con ellos a un lugar en las montañas de Heredia. Heredia es la provincia de Heredia que colinda con San José. Nosotros estamos más hacia el oeste, Heredia está más o menos hacia el norte de Costa Rica, pero en el puro centro. Ellos, en este caso Alejandro es arquitecto, tiene desde los años 70, finales de los 70, mucho interés en el fenómeno OVNI. Él conoce a Mauro Barcelli, que también era, como yo te decía, investigador, ya él falleció. Él formó un grupito parecido al de don Enrique Castillo. Hay alguna gente que todavía está viva, yo tuve oportunidad de conocer. Entonces Alejandro nos invitó a un grupito de personas que hacemos como un café aquí, como una reunión, tomamos café y conversamos sobre el fenómeno OVNI en San José. Y entonces nos invitó a una persona, a una amiga y a mí a visitar la zona donde ellos tienen unos avistamientos, que sería la zona de la cordillera volcánica central, que consiste básicamente acá donde vivo yo, en el volcán Irazú, que está como a 30 kilómetros al norte de donde yo vivo. Y después, más cerquita, por el lado de Heredia, está el volcán Arenal y el volcán Juan. Y un poquito más hacia el este, el volcán Turrialba. Son como 5 volcanes, más o menos. Uh-huh. Y resulta que él ha tenido mucha, él es fotógrafo profesional, entonces junto con la esposa fotografía mucha actividad en los volcanes, pero más en particular en la parte norte donde ellos viven, que es lo que se llama las montañas Surquí, donde es un parque nacional. Ahí hay mucha vegetación húmeda, del bosque tropical húmedo básicamente, y hay mucha actividad OVNI. Parece que hay un corredor que corre de ¿cómo te dijera? De oeste a este. No sabemos dónde salen, no sabemos a dónde entran, pero tiene que haber un canal por ahí, pero la verdad no sabemos. Él, cuando era estudiante, tuvo una experiencia de comunicación con una entidad en un sueño. Él se veía de que llegaba a toparse a un autobús de esos amarillos que se usan para la escuela en Estados Unidos. Sí. Uh-huh. Él tenía que montarse en ese autobús, y cuando él caminaba hacia el fondo del autobús, él veía sentado en el penúltimo asiento a una persona alta de aspecto nórdico, y ahí terminaba el sueño. Resulta que él en ese tiempo era estudiante de arquitectura, entonces resulta que, él comenta el sueño con el grupo y dice, vamos a ver qué algo va a pasar, pero vamos a ver a quién le tocará esa experiencia. Resulta que corre el tiempo y más adelante él anda con unos planos ahí, con una actividad que tenía que entregar de la escuela de arquitectura, y de pronto cuando iba directo a reunirse, él ve un autobús que tiene que coger y se acuerda del sueño. Dice que en ese momento él se sintió como muy raro, como si el tiempo se hubiera detenido. Él toma el autobús, se sube, y entonces él gira, le paga al chofer
y cuando ve al fondo ve una persona que está sentada en el penúltimo asiento, igual a la persona con la que él se había soñado. Desde que se sentía como muy raro, muy extraño, empezó a caminar y se sentó atrás de esa persona. Cuando él se sienta, esa persona que estaba delante se vuelve hacia él y le explica que él no es de acá, que él es extraterrestre, se llama Joel, que él está aquí trabajando con unas ONGs para el bienestar de la humanidad y que ellos permiten que personas que tengan interés igual, ayuden también, les ayuden a ellos. Él trabaja aquí como biólogo genetista. Algo más le comenta, porque en ese momento no me acuerdo, y le dice, yo tengo que bajarme acá, después nos vemos. Entonces subió, el ser era alto, como era un nórdico, con pelo largo, pero con cola de caballo. Andaba una suéter verde, que lo interesante es que tenía una fotografía de un ET, de los gritos, donde decían no estamos solos. Y entonces el ser toca el timbre, se baja, y él tiene ganas de bajarse con el personaje, pero no puede, se queda como pegado en el asiento. Entonces él, a la siguiente parada, él logra bajarse, le llama a la esposa y le dice lo que acaba de pasar, y dice, vamos a ver qué se hizo, porque yo quiero ver dónde está. Se había metido con una especie de potrero. Cuando llegaron no había nada. Ya. Y entonces o sea, llegó aparentemente y ya no estaba, la persona ya no estaba, no sabe qué pasó con esa persona. Wow. Realmente a mí lo que me llama la atención de todo lo que estás contando, que de por sí ya es muy interesante, es el asunto de, digamos, que apuntan hacia lo mismo, hacia la posible, aunque yo diría más que posible, existencia de seres de otros mundos que están entre nosotros, ¿no? Incluso es algo que yo recuerdo que se desliza, bueno, de por sí el libro trata de eso, ¿no? El libro, ya que antes también hemos mencionado a JJ Benítez antes de entrar a grabación, este autor en su libro Ricky B, ¿no? Que de por sí trata sobre una supuesta extraterrestre infiltrada dentro de la humanidad, habiendo tomado el cuerpo de una turista estadounidense que falleció en Yucatán, en México, y supuestamente es como que entra dentro de ese cuerpo ya inerte un espíritu de un extraterrestre de un lugar llamado Akron, ¿no? Y le da nueva vida, se hace pasar por ella para investigar a la humanidad, ¿no? Y al final de ese libro yo me acuerdo mucho que es un libro que está esperando su segunda parte, y hasta ahora cuando le preguntan al autor él dice que no sabe cuándo saldrá, pues como que ahí mencionaba que ya había un dato de unos supuestos médicos así de estos que van a realizar actividades de manera desinteresada en pro de las poblaciones más desfavorecidas en el sur de África, ¿no? Y que en realidad eran seres de otros mundos. El autor JJ Benítez no ahonda más en esto, solo lo menciona al final de ese libro Ricky B, pero es un mensaje potente que a mí me quedó así marcado, ¿no? Porque son muchos casos en los que hay personas que dicen algunos de estos seres pareciera que o son de naturaleza morfológicamente casi indistinguibles de determinadas etnias o razas de la humanidad, o ellos por algún tipo de avance tecnológico, disfraz avanzado, no sabemos, pero se mimetizan bastante bien en algunos casos, mediana bien en otros, pero vamos que lo hacen, y se integran en la red social humana, ¿no? Y son varios los que mencionan esto, que puede parecer, digamos, la pesadilla de un paranoico, pero a mí me parece muy interesante que sean muchas personas a través de los tiempos e independientemente de los lugares del mundo que hagan referencia a esto, ¿no? Incluso lo que tú has mencionado, un extraterrestre que hasta se había puesto nombre humano, el extraterrestre Joel, ¿no? Que Joel pues puede ser tu amigo del trabajo o puede ser tu vecino, pero seguramente era, por decirlo así, el alias, el nombre
que había asumido para la interacción con los seres humanos, ¿no? Me parecen casos realmente que dejan mucho para pensar, ¿no? Y son muy interesantes, y qué bueno que los estés compartiendo, Carles. Sí, no, y también no olvidar, tal vez yo lo mencioné, pero como hay tanto que contar, pero en el caso de don Enrique también él vivió lo parecido, porque antes de tener el primer encuentro en el OVNI, él conoce a Cyril Weiss, que decía que era suizo, que tenía que trabajar allá en Colombia, como regente de cosméticos. Uh-huh. Y andaba incluso como una valija donde andaba todos los cosméticos. Y cuando él llega a la nave, le dice: Enrique, ¿me reconoces? Así más o menos lo que dice. Dice: sí, sos Cyril, pero no sé qué estás haciendo acá, Enrique, pero es que yo soy extraterrestre. Y se queda don Enrique, ahí cuenta en el libro, y él se había infiltrado y fue una manera de llegar a la vida de don Enrique, pero por decirlo así, sin causar una sorpresa muy grande. Uh-huh. Fue como una introducción, más o menos. Después, a mí, bueno, hay una amiga mía que conozco desde más o menos esa época, desde 2018, que ella apenas me está contando su experiencia. Lo único que me ha contado es que ella andaba con el esposo. Bueno, ella ahora creo que está divorciada. Ella andaba con el esposo en la playa, y de pronto ella y el esposo son absorbidos por una especie de rayo, pero lo interesante dice que el rayo, ella sintió que ese rayo, cuando estaba metida en el rayo y ella empieza a flotar, tenía como consistencia de gelatina. Me llama la atención eso. Hasta ahí esa parte. Pero antes yo le preguntaba a ella, yo iba a la casa y comentaba con ella y le pedía que me contara pedacitos de la experiencia. Entre las cosas que me contó, dice ella que ella había visto y le tomó una foto a una extraterrestre que ella conoció, pero ella la vio en un autobús en San José, aquí en Costa Rica. Uh-huh. Y sería la primera vez que alguien me dice eso, porque primera vez con Enrique Castillo, la segunda vez con Alejandro, y la tercera vez con esa otra amiga. Entonces son 3 veces que me han dicho que entidades extraterrestres están metidas entre nosotros. Y después de lo último, que aunque yo no conozco a Juan José Benítez, sí leí el libro, y sí, me consta y le creo, de Ricky B. Uh-huh. Entonces se me hace de que andan por acá. Lo que pasa es que uno no se da ni siquiera cuenta. Así es, y también algunos casos, justamente yo reviso bastante, hay unos casos, muchísimos en realidad, pero que los recopila y los publica en idioma inglés, pero bueno, de ahí uno ya los traduce, y también he conversado con él. Tiene un grupo de Facebook llamado Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena, que es el investigador Albert Rosales, cubano, radicado desde hace mucho en Miami, Florida. Y justamente hace poco compartí algunos de los casos que él estaba también difundiendo en su grupo, que son de hace muchos años atrás, y es una información riquísima, súper importante. Y había pues justamente uno que otro de ese tipo de casos, ¿no?, en los que se mencionaba seres que estaban entre nosotros, al punto de, por ejemplo, un caso en Finlandia, donde pues había un grupo de personas en las típicas carreteras desoladas y frías de los países escandinavos, y de pronto ven pues a un tipo, ¿no?, que parece que está o en peligro o pidiendo ayuda, autostop, que lo lleven en el carro, en el auto. Y cuando se acercan, o sea, era alguien que estaba vestido pues con una gorrita, estaba vestido con una chaqueta, con unos pantalones y unas zapatillas que podían haber sido los tuyos o los míos, los de cualquier ser humano. Pero cuando lo ven bien,
tenía la cabeza anormalmente grande, los ojos totalmente redondos y oscuros, y tenía 6 dedos, ¿no? Y cuando lo recogen, igual un tanto sorprendidos, y les habla telepáticamente, ¿no? Y ahí les revela que no era de por aquí, que no era de Finlandia, sino que estaba recorriendo la Tierra, ¿no? No sabemos si era un turista de otro mundo, o un biólogo, o un sociólogo de otro mundo que estaba de alguna manera, digamos, no al 100% camuflado, evidentemente entre las personas, pero como decimos aquí en Perú, pasaba piola, ¿no? O sea, digamos que igual podía medio camuflarse y no despertaba pues una sospecha enorme, ¿no? O también un caso que había un programa español, que yo he tenido también contacto con uno de los que lo llevaban a cabo, que se llama Terra Incógnita, que ellos a veces, traducían al español, contaban casos que aparecían en Fortean Times y en otros medios de estas temáticas de anomalías en idioma inglés. Mencionaban, ¿no?, un caso de un testigo que había estado en una biblioteca en Reino Unido, si mal no recuerdo, y de pronto pues ven que entran 2 tipos así, vestidos como si fueran los detectives de estas películas estadounidenses de gangsters, ¿no? Algo así, todos con un sombrero, vestidos de gris oscuro, no se les veía ni las manos, era como que estaban sumamente cubiertos y con unas gafas oscuras demasiado llamativas, ¿no? Pero se les veía algo raro, se les veía pálidos, como que el color no era normal, y se dirigen a la parte de la librería donde venden textos sobre ovnis, sobre misterios, y estaban como que revisando, ¿no? Y cuando el testigo se acerca a verlos un poco mejor, a través de los lentes oscuros, se percata de que no hay unos ojos como los de los humanos, sino que son los típicos ojos de los grises, enormes, grandes, y que obviamente los lentes eran para que no nadie se caiga desmayado de la impresión, ¿no? Y entonces uno dice hasta qué punto, en caso estos casos sean reales, ¿no?, pues estarían infiltrados estos seres dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Como quien dice, a veces la realidad supera la ficción, como decían en las películas, ¿no?, y en las series de no hace tanto tiempo. Sí, en realidad, yo incluso en el perfil de Facebook mío comentaba de que muchas veces es bonita la investigación y es importante ser objetivo en la investigación, hasta donde sea posible. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, yo que los conocí bastante, fueron como mis maestros, los hermanos Vilches. Ellos eran muy buenos investigando. Lo que pasa es que, digamos, buscando la evidencia, la prueba fuerte, pero no se rozaban en sí con el fenómeno ovni, cosa que, por ejemplo, con Enrique Castillo no pasó, porque él, a partir de la experiencia que tuvo, él empezó a buscar por todos lados material y empezar a codearse con personas que sabían del tema. Ahí es donde conoce a los hermanos Vilches, ir al Congreso y todo. Pero detrás de él como investigador, él era investigador, detrás de él como investigador estaba la persona contacto. Entonces estaba, como quien dice, infiltrado en el fenómeno. A mí me interesaba mucho esto, la parte paranormal también me fascina mucho, pero también me gusta como meterme un poco, como involucrarme. Lo que pasa es que yo me pregunto hasta qué punto uno deja de ser objetivo cuando hace esto. Porque si ya te metes, ya sea como, por ejemplo, en el caso paranormal, vas a una casa donde hay fenómenos paranormales y te toca ver algo un poco raro, entonces, ¿cómo explicarlo? Como investigador, pero también como testigo. Exacto. Ya, exactamente. Y a mí me pasa eso mismo, porque ya me ha pasado con esta experiencia de los esposos de Cial, Alejandro y Cindy. A mí me tocó vivir una experiencia con psicografía sin quererlo, sin esperarlo y sin tener ellos nada que ver con esto, porque yo cada cierto tiempo nosotros íbamos a la casa de ellos, de la casa salíamos en carro a visitar las montañas y
que por cierto, cuando se tomaban fotografías salían por ahí alguno que otro objeto, pero volando en una increíble velocidad. Cubrían el Valle Central, que son como de no sé cuánto podrá ser, la verdad no tengo idea. Cubrían la cuenca del Valle Central en segundos. Y es que la parte donde nosotros íbamos era muy alta. Entonces podíamos ver a San José, la capital, podíamos ver a Cartago, podíamos ver a Heredia, a La Juela, en un solo, como vuelo de pájaro. Pero un objeto de eso nosotros veíamos que pasaba, pero rapidísimo. Y entonces resulta que yo estaba en una oficina allá en San José, y una amiga mía que ella es un poco como temerosa de estas cuestiones, pero ella me dice: Carlos, estoy un poco asustada. Le digo yo: ¿por qué? ¿Qué pasó? Mira, me empecé a recibir esta información. Yo sabía que ella tenía algo por el estilo, y me manda un mensaje en papel, fotografiado. Pues comunicamos por medio de WhatsApp, y eso es una comunicación, una psicografía. Uh-huh. Y lo interesante es que ella, esta amiga, está ubicada en Turrialba. Turrialba está como unos 25 kilómetros de Cartago. Nosotros, cuando nos reuníamos, estábamos en Heredia. Heredia está a unos 15 kilómetros de San José, sumándole la distancia de Cartago a Turrialba, es bastante, como unos 45 kilómetros más o menos. Esa mujer no conoce a la actividad en la cual yo estaba metido, y tampoco conoce al matrimonio social, Alejandro y Yacine. Uh-huh. Ella simplemente me dice que recibe una psicografía. Pues resulta que la psicografía menciona al matrimonio social, y dice que necesita que vayamos a cierta ubicación, y nos manda la latitud en grado. Uh-huh. Y yo le comunico esto al grupito, pero ellos se quedan callados, no dicen nada. Resulta que yo me encargo de investigar cuál es la latitud y longitud, y lo curioso es que me ubica en creo que en la capital de Ucrania. Ok, en Kiev, ya. Y me pongo yo a buscar e investigar, y me encuentro con que hay mucha actividad. Bueno, en aquel tiempo que no estaba la guerra, mucha actividad ovni ahí, y me digo yo: qué raro, qué interesante. O sea, alguien sabe de mí, sabe del grupo con el que me estoy leyendo, con el que me estoy reuniendo, pero yo no lo conozco. Pero si me da el nombre, me dice que se llama Teor. No sé quién es, no sé qué será. La gente siempre me dice: tengo mucho cuidado, Carlos, de que pueda haber una entidad. La verdad no sé, pero no puedo descartar que sea una entidad extraterrestre que tenía conocimiento de la actividad que estábamos teniendo en Heredia, y que utilizó a mi amiga de Turrialba para comunicarse conmigo. Uh-huh. Esa fue la primera experiencia, sí. O sea, esa a mí me marcó mucho. Por el momento, mi amiga mía, ella le da un poquillo miedillo a esas cosas, y entonces como que se ha bloqueado. Entonces digo yo: mira, no volviste a recibir comunicaciones de Teor. Me dice: no, vieras que no. Pero es que ella le da un poquillo de miedo. Ella tiene sueños donde ella se ve con seres nórdicos, ella se ve adentro de ovnis. Y le digo yo: pero ¿has tenido siempre esos sueños? Me dice: sí. ¿Y qué pasa? Dice: no, es que me dan como miedillo, entonces yo trato de no soñarme, trato de evitar eso, no me gusta. Y entonces esa experiencia quedó en eso. A partir de 2018 empiezo yo a sacar fotografías con el celular. Yo no tengo cámara. Uh-huh. Y resulta que
recordando las experiencias de Alejandro de cuando él toma fotografías. Entonces empiezo yo a sacar fotografías aquí en mi casa, hacia el cielo, hacia arriba, hacia el cenit. Empiezo a sacar unas figuritas interesantes en el cielo, como plasma, algo por el estilo. La última vez fue en San José. Yo andaba en San José y abrí la ventana del autobús y saqué unas fotos y me salió algo interesante. Y el 18 de marzo del 2018, ese mismo año, en el 2018, me sale un objeto como en forma de taza de sopera, en el puro arriba, pero arriba de sobre mi casa. En ese momento el sol está dando lo máximo. Entonces se ve que el objeto es de metal, está reflejando la luz del sol, pero no está de lado, no está como estaría un avión, por decirlo así, con la panza hacia abajo, sino que está de lado. O sea, una persona en ese vehículo, uno se cae, no por la gravedad, obviamente. Saqué 50 fotografías, solo me salió. Y después digo yo, bueno, me saqué la lotería, porque digo yo, pucha, nunca he podido fotografiar nada, no me sale nada, pero me salió. Ahí es donde yo veo que me empiezo como a involucrar con el fenómeno OVNI. El año pasado, algo relacionado con el lago Cote. Ahora te explico más o menos en qué consiste esta cuestión del lago Cote. Okay. En el lago Cote se fotografió un OVNI en el 72 con un equipo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El equipo estaba a cargo de don Sergio Loaiza. Resulta que yo, como publico todo eso, yo veo que alguien publica unos gráficos, pero muy complicados. Hay una persona que tiene su perfil en Facebook. Uh-huh. Resulta que esa persona me manda un mensaje a mí en WhatsApp. Me dice, Carlos, alguien me está mandando una información y te la quiero pasar. Entonces esa persona me manda el mensaje en el mismo chat de ella, en el mismo chat, y me dice, me gustaría conocerte, necesito que vengas a la casa de Rocío para hablar un rato. Y yo en ese momento yo tenía una gripe, había recién pasado la pandemia, pero yo tenía una gripe. Digo, no puedo porque estoy engripado y antes que andar con mascarilla y todo eso. Me disculpo y no puedo ir, la verdad no fui. Me vuelve a comunicar esa persona, un día después me dice, necesito hablar con usted, pero necesito que llegue acá, no es muy complicado, Rocío a usted le da la dirección donde ella vive. Digo, bueno, voy a hacer todo lo posible, pero en este momento estoy todavía, ya no tengo gripe, pero en este momento estoy con un problemita en los ojos, se me olvida el nombre, se me ponen los ojos muy rojos y nadie puede tocarlo uno porque... ¿Como conjuntivitis quizá? Conjuntivitis, exactamente. Tenía los ojos rojos. Digo, no puedo, estoy con los ojos rojos y creo que es conjuntivitis. Me dice, venga porque esta es la última vez que yo le aviso que pueda venir. Ya la próxima, ya si usted me pide, me dice, ya usted no puede venir. Entonces en ese momento me dice Rocío, doña Rocío, véngase, aproveche la oportunidad. Entonces cojo yo el autobús y me puse unos lentes negros porque tenía los ojos rojos y me monto en el autobús hacia una zona que está afuera de San José, un condominio, y veo a una persona en un autobús, veo a doña Rocío, que es la dueña del chat de WhatsApp. Uh-huh. Y entonces la cuestión es esta. Empiezo a hablar yo con ella, pero en ese mismo momento hay otra persona que se comunica a través de ella. Me dice, mi nombre es Cristón. Uh-huh. Suena como del otro mundo, no sé, como la gente que tal vez no me pueda creer. Soy Cristón.
soy de Arturus. Estoy aquí en Costa Rica, y aunque soy de Arturus, no estoy... ¿cómo que se llaman las personas que viven debajo de la tierra? Se me olvida el nombre. Intraterrenos. Exactamente, intraterrenos. Yo me considero intraterreno porque desde hace mucho tiempo nuestro grupo vive debajo de la tierra, debajo del lago Cote, en Alajuela. Yo me quedo así como un poco raro. Me dice, necesito conocerte, quítate los lentes. Y le digo yo, pero es que tengo los ojos, no importa. Me los quito y ella, entonces me queda viendo ella se me queda viendo. Yo noto que el tejimaneje de la conversación es entre doña Rocío y yo, pero también con otra persona que yo no veo. Pero me comunica que es bajito, no es muy alto, porque yo pensé que yo me imaginé un nórdico. Me dice, no, yo soy bajito. Y estuvimos hablando con un promedio de unas 2 horas más o menos. Ya yo tenía que irme. Ya al final ya hablé con doña Rocío. Me dice, muchas gracias en venir. Espero que te haya interesado. Tengo un rato yo desde hace unos años he tenido esa facultad de recibir algunas comunicaciones, y desde hace unos años alguien de pronto veo que como muy enojado canaliza a través de mí y me pide que sea el instrumento que usa él para poder comunicarse. Uh-huh. Y resulta que después de eso hay unas comunicaciones, pero por medio de chat. La cuestión con el lago Cote es el siguiente. Don Sergio Loaiza, en ese tiempo, en los años 70, trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el área de cartografía. Utilizan un avión para trazar un mapa de la zona donde está el Arenal, alrededor de lo que es el volcán Arenal, que es en la parte norte de Costa Rica. Ahí hay un lago que tuvo que hacerse artificialmente para abrir una represa. Cerca de ese está el lago Cote. No sé por qué se llama así, pero le dicen lago Cote. Uh-huh. En ese lago hay mucha actividad ovni. Actividad que según un grupo indígena que se llama los Maleku, ellos hablan de que hay unos dioses que salen en el lago, y que eso don Ricardo Vilches, perdón, aquí me estoy adelantando una cuestión ahí. Resulta que la fotografía, todas esas fotografías que se están tomando con el equipo que maneja don Sergio Loaiza es para el Ministerio de Obras Públicas y para el Instituto Geográfico Nacional. En el 76 más o menos, no, en el 79, una persona del Instituto Geográfico Nacional sabe de la existencia de la oficina de don Ricardo Vilches. Don Ricardo Vilches era fotógrafo profesional. Entonces dice, don Ricardo, necesito que usted me identifica qué es lo que se ve en esta fotografía. Se ve un gran lago con una gran área de potreros alrededor, pero en el puro centro se ve como un disco que va saliendo, está como de lado, como diciendo que está saliendo del lago. Él entrega el material a don Ricardo. Don Ricardo en esos tiempos estaba William Spalding, era un fotógrafo y analista, hacía análisis de fotografías de manera digital. En esos tiempos no existía internet, nada de esas herramientas que actualmente existen. La fotografía del lago Cote la analiza William Spalding y resulta muy interesante porque aparentemente, así resumiendo, la fotografía es auténtica, no es trucada. Mucha gente había especulado de que era posiblemente un anillo, un
un tornillo que se había caído del avión y que logró ser fotografiado por la cámara. La cámara está sostenida en la panza del avión. Y don Sergio era el que manejaba la cámara, que funcionaba de forma automática, sacando a ciertos llamados. Cada fracción de segundo tomaba fotografías. Era una gran cantidad de material. Entre ese material solo un gráfico había salido, un ovni, un objeto plateado que la gente del Instituto Geográfico Nacional dijo que no sabía qué era. Ya enviada la fotografía a William Spalding, don Ricardo Vilches se la manda a Jacques Vallée. Ajá. No sé si has oído de Jacques Vallée. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, todo un referente de la ufología francesa, claro que sí. Sí, y don Ricardo en ese tiempo se comunicaba con Jacques Vallée. Él tuvo oportunidad de venir aquí a Costa Rica a hablar con don Ricardo y con el hermano, con Carlos Vilches. Y entonces hace un análisis de la fotografía y lo mismo, la fotografía es auténtica, no hay manipulación. Don Ricardo, por medio de otra persona, le manda la fotografía a Philip Glass. Philip Glass creo que era un astrónomo, no sé si habrá fallecido, donde él dice que posiblemente alguien se había metido en la avioneta, en el avión, y había querido manipular la fotografía, lanzar algo para ser fotografiado pero no, fue descartado totalmente. En ese momento vos pones en Google Omni Lagocote y te sale ahí la fotografía. Sí, estoy recordando esa foto porque es la foto, digamos, que identifica a la ufología costarricense, y dicen que una de las mejores fotos de, vamos a decirlo así, un platillo volante o una presunta nave metálica que no está hecha por humanos, realizada en el mundo. Digamos que está como en un top ahí de las mejores fotos por su claridad y sobre todo por las personas que lo tomaron, ¿no? O sea, y a mí lo que me llama bastante la atención es cómo muchas veces la gente lleva el escepticismo ya hasta límites insospechados, ¿no? Porque empiezan a decir cosas que son, creo que, más improbables que el mismo hecho de que se trate de una nave de otros mundos. Que si se cayó un tornillo y justo ahí tomaron la foto, qué casualidad. Que si una persona se había introducido, ¿no?, como un polizonte dentro del avión sin que nadie lo vea y trató de hacer esos trucos. O sea, realmente que a veces el afán negacionista ya es es risible, es demasiado increíble, ¿no? Sí, pero síguenos comentando, por favor, que tengo la imagen del ovni del lago Cote de Costa Rica en la mente. O sea, sí sé de qué me estás mencionando, lo estoy recordando. Sí, continúa, por favor, Carlos. Sí, en los años 80, bueno, a mí siempre me ha interesado el fenómeno ovni precisamente desde el 76, que fue cuando don Enrique Castillo conoció a los hermanos Vilches. Ahí fue cuando yo estaba en el colegio, estaba en segundo año, y una hermana de una sobrina de don Enrique Castillo y yo hicimos una introducción del fenómeno ovni en una clase de ciencias. El profesor de ciencias nos había dado permiso de hablar de ovnis en la clase de ciencias. Yo tenía como 13 años, más o menos. Desde ese momento me involucré en esto, y resulta que el tiempo pasa y yo veo en una reunión que hubo aquí en el Colegio de Periodistas en San José a una persona que tenía como una fotografía, una persona ya mayor, que tenía una fotografía que yo conocía cuál era, aquí como mostrando en el pecho. Yo no hablé con él. Pasa el tiempo, ya abro un grupito de chat y resulta que entre las personas que muestran interés en entrar en el chat está don Sergio Loaiza. Don Sergio Loaiza fue la persona que tuvo la dicha de formar parte del equipo de cartografía que tomó la fotografía.
Y entonces, don Sergio, qué interesante, cuénteme. Y entonces don Sergio, mostrándome la cámara que había tomado, una cámara pesadísima, un equipo muy bueno, pero para esa época era un equipo, o sea, para ahora, con solamente un equipo pequeñito se puede sacar todo ese tipo de material. Bueno, llego a conocer a don Sergio, voy a la casa de don Sergio. Detrás de él hay toda una historia. Él es mayor que yo, obviamente, él anda por los 78 años más o menos. Y él, hay cosas que uno no sabe y que tal vez uno cuenta y la gente no le cree, pero todo lo que me ha contado don Sergio es increíble. Él ha tenido oportunidad de ver más ovnis, de fotografiar ovnis cerquita de su casa. Él vive en Palmares, en la ciudad de Alajuela, lejitos de donde yo vivo, entonces cuesta mucho poder comunicarse con él, ir allá a la casa de él. Y entonces de una sola cosa salen como muchas cosas que no tienen relación aparente, pero que sí se relacionan. Lo que pasa es que hay que ir atando cabos y hay que ser un poco suspicaz, un poco dejar un poco la mente racionalista y ser un poco intuitivo. Porque cuando yo mencioné esto de la psicografía, a mí la gente no me dijo nada, se quedaron callados. Pues yo dije, pero es que alguien recibió una psicografía mencionando el grupo con el que yo me estaba comunicando. Como mi amiga de Turrialba, que vivía a varios kilómetros de donde nos estábamos reuniendo, pudo saber del grupo donde yo me reunía si ella ni siquiera los conoce en persona. Y entonces esta entidad, Teo, me recuerda a la otra entidad que supo de mí, pero esta vez fue por Facebook. Parece mentira. Que usaba a una señora que no quería nada, ella no tenía nada que ver en el asunto, pero resulta que según esa entidad que se llama Crión, ellos son los que están detrás de ese ovni. Yo le digo, ¿ustedes son de Alfa Centauri? Y me dice, sí, de Arturus, yo soy de Arturus. Yo no pude, mira, yo cuando supe de eso, yo pude haber dicho, esa señora o está enferma de la mente o me está haciendo una broma o no sé. La cuestión es que ella como que no, en sí no es tanto ella, sino que ella lo que hace es canalizar la información, nada más. Y ella, la entidad esta le manda unos cuadros que son muy complicados de hacer, que tendrías que utilizar mucha paciencia, tendrías que tener algo de artista para poder hacerlo, donde son gráficos de puras líneas horizontales, verticales, de todos colores, donde la entidad logra digamos, plasmar según ella, por ejemplo, este soy yo, entonces ve como una figura como de un ET, por decirlo así, del clásico gris. Uh-huh. Y entonces ahí es como yo me he logrado sin querer como inmiscuir, no sé, meterme dentro del fenómeno. Entonces de veras que hay veces que uno trata de comunicar algo y la gente se queda callada, no sabe qué decir. Y entonces es donde yo he aprendido que en este mundo, tanto, especialmente más con el fenómeno paranormal, hay cuestiones que no vas a entender de manera racional. Así es, sobre todo el asunto de cuando se mezclan ambos temas, que la mentalidad humana actual que tiende a poner todo en compartimentos estancos, no tiende a poner todo como que en cajitas separadas,
no solo para la ciencia, no solo para las profesiones, sino hasta en estos temas que supuestamente deberían ser para mentes libres, como el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal. Existen los que investigan uno y desechan al otro. Generalmente esto viene más de los que investigan o son aficionados al fenómeno ovni, como que cuando entran cosas que lindan con lo paranormal, como puede ser las canalizaciones, ¿no? Que para algunos sería como una especie de forma actual de lo que antes y hasta ahora en ámbitos religiosos se le denomina posesiones o algo así. Entonces como que ahí dicen, no, o sea, ¿cómo va a ser posible? Incluso a mí que me interesa tanto el fenómeno ovni como el fenómeno paranormal, me resulta un poco difícil de comprender, ¿no? El asunto de, bueno, si es un extraterrestre, ¿cómo es que entra en una persona como si fuese una entidad espiritual, ¿no? O sea, ahora yo no sé, tantas cuestiones que nos falta por aprender. De todas maneras hay que mantener mente abierta, pero hay algunas personas que obviamente de plano lo desechan porque no entra dentro de quizá las cosas que a ellos les parecen más sensatas y entre comillas racionales. Pero eso es cierto, Carlos. Y bueno, estamos finalizando la entrevista, pero me gustaría algo que quisieras agregar, quizá respecto a este tema tan interesante o a tus labores, puede ser también. Yo lo que puedo decir es que si las personas quieren conocer, investigar, comprender, más que nada comprender todo esto, el fenómeno ovni, también la parte paranormal, especialmente no solamente el fenómeno fantasmal, sino también las experiencias cercanas a la muerte, todo eso, tener una mente escéptica, pero abrirse la intuición un poco, pues, porque hay veces que las cosas no llegan por la mente racional, por la vía racional, sino por la parte intuitiva. Hay cosas que nosotros llegamos a comprender cuando abrimos la parte intuitiva, no la parte racional. Muchas veces tratamos de explicar esas cosas que yo las entiendo por la parte intuitiva, pero la gente no las entiende. Entonces, se queda más bien como una experiencia muy personal. Pero le ayuda a uno a entender el mundo en el que vive, y eso es lo que muchas veces cuenta. Lo que pasa es que uno tiene que tratar de compartir, no solamente quedárselo para uno, pero yo diría que es eso, como abrirse a las dos cosas, abrirse, no cerrarse y no ser dogmáticos. Mira, hay una cosa que yo he aprendido, es abrir la mente. Uh-huh. Abrir la mente. Así es. Carlos, quiero agradecerte por estar en esta ocasión en Misterios al Anochecer. Espero que haya otras más en las que quizá no hablemos del fenómeno ovni, quizá para la próxima toque hablar de fenómeno paranormal. Y pues a ti se te encuentra, y generalmente te conocemos más como Carles Ditsu, por eso es que yo a veces me refiero a ti como Carles y otras veces como Carlos. Carles me suena como a catalán, ¿no? Carles Ditsu, de ahí me estabas comentando que Ditsu es el nombre de una divinidad tutelar de un pueblo aborigen, un pueblo indígena allá en Costa Rica. Y bueno, agradecido estoy por esta participación en el programa. Muchas gracias, Fernando, por invitarme. Yo me identifico mucho con todo esto. Me gusta mucho relacionarme con más investigadores, pero nunca me habían entrevistado. Y yo estaba pensando, ¿lo hago o no lo hago? Y tenía así como cierto temor, digo yo, porque yo generalmente no lo hago para mí nada más. Me encanta leer, me encanta publicar lo que yo creo en la internet, pero no, más bien gracias por la invitación, Fernando. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.